Hola, mi nombre es Fernanda y estudio en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila en la licenciatura en Educación Primaria. El contenido de hoy es longitud y distancia. Aprender acerca de las medidas es importante para los niños. Es necesario que ellos midan y sobre todo que se enriquezcan con trabajos que contengan las unidades convencionales. El objetivo de este video es medir y comparar longitudes utilizando unidades no convencionales y algunas más convencionales comunes, como lo son el metro y el centímetro. Se sugiere que la enseñanza de la geometría gire en torno a la resolución de problemas que impliquen el uso de reacciones y conceptos geométricos. Los problemas deben ser desafiantes o complejos, como para que realmente constituyan un reto para los alumnos, contextualizados a fin de vincular la geometría que se encuentre en el entorno inmediato con posibles soluciones. Otra cosa más es descubrir las necesidades de la medición, comprender que medir es comparar, descubrir que para medir utilizamos unidades, descubrir que la medida depende de la unidad elegida y no de la magnitud a medir. Las competencias que se favorecen con este tipo de problemas son resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática y validar procedimientos y resultados. Los aprendizajes esperados son resolver problemas que impliquen multiplicar mediante diversos procedimientos. Esto lo veremos más adelante. Nuestro eje es forma, espacio y medida, con tema de medida, y el contenido serían los conocimientos y el uso del metro y el centímetro. Para empezar a trabajar con nuestro problema, lo primero que necesitamos saber es el concepto de medir. Este se deriva de la palabra medidas. Las medidas de longitud de cualquier objeto o lugar han sido necesarias siempre, desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días. En la vida de una persona casi no existe ningún día en que no usen las unidades de medida. Así que su enseñanza y aprendizaje dentro de habilidades numéricas están establecidos por la necesidad que hay de entenderlas y comprenderlas como parte de la vida cotidiana de los niños. Ahora, longitud. ¿Qué es longitud? Es una unidad de medida de distancia o el largo de las cosas que se utilizan como una unidad convencional, un valor de referencia y que sirve para comparar las longitudes de lo que se mide. ¿Qué es un centímetro? Un centímetro es una unidad de longitud que equivale a 0.01 metros, es decir, a la centésima parte de un metro, y su símbolo es cm. ¿Qué es un metro? Es una unidad de distancia o el largo de las cosas que utiliza como una unidad convencional, un valor de referencia y que sirve para comparar las longitudes de lo que se mide. Un metro equivale a 100 centímetros y su símbolo es m. ¿Qué otras unidades de medida hay? Para medir masas mayores están los múltiplos, por ejemplo el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y para medir masas menores están los submúltiplos, que son el decímetro y el milímetro. Sandra se dedica a estudiar los árboles, por eso anualmente mide los árboles de su jardín botánico. El año pasado, un pino medía 7.30 metros. Sandra dice que desde entonces ha crecido 20 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto ha crecido el árbol desde entonces? Expresa el resultado en metros. La segunda pregunta es, ¿cuánto mide ahora el árbol? Bueno, este problema nos dice que vamos a trabajar con metros y centímetros. El primer dato es cuánto mide el pino. El pino mide 7.30 metros y creció 20 centímetros. Para la pregunta de cuánto ha crecido desde entonces, lo que podemos hacer es convertir los metros a centímetros. Más adelante podemos ver cómo convertirlos. Otra cosa sería convertir cuánto creció a metros. ¿Cuánto mide el árbol en total? Para esto podemos contestar primero la primera pregunta. ¿Qué debemos hacer para resolver el primer pregunta? Dice, ¿cuánto ha crecido el árbol desde entonces? Bueno, desde un inicio el árbol medía 7.30 metros y creció 20 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es dividir el número de centímetros
entre 100, pues son los que hay en un metro. Entonces la operación sería los 20 centímetros entre 100. Y resolvemos la división. Entonces aquí ya convertimos centímetros a metros. Serían 0.20 metros. La segunda pregunta nos dice, ¿cuánto mide ahora el árbol? Lo único que tenemos que hacer es sumar 7.30 metros que medía el árbol con los 0.20 metros que creció. Entonces sería 7.50 metros. Esto es lo que ahora mide el árbol. Y así ya tenemos contestado nuestras dos preguntas del problema. Es muy probable que las unidades de medida o de longitud sean más sencillas para pequeños que para adultos. Aún así, hay que poner mucha atención en no revolvernos al momento de explicar cuántos son los metros y cuáles son los centímetros. Esto con el fin de tener muy en claro lo que explicamos y evitar confusiones al momento de resolver problemas. Este tipo de problemas ayuda a los alumnos para que tengan una mejor comprensión de las unidades de medida de longitud. Aplicar situaciones similares, como en este ejemplo que fue medir un árbol, son de gran utilidad para mejorar su habilidad al momento de convertir metros a centímetros o centímetros a metros. Esto es lo que habíamos mencionado antes, contextualizar los problemas para que el alumno se sienta más identificado con lo que pasa. Otra cosa que podemos hacer es medir cosas que tengamos cercanas, por ejemplo, puertas, ventanas o incluso sus propios bancos en el salón. Con el problema anterior pudimos abordar la división para convertir los centímetros a metros. Además, conocimos un poco de en qué momento podemos utilizar las unidades de medida, pues al principio mencionábamos que las necesitamos en todo momento de nuestra vida. Este video lo realizamos gracias a el Plan y Programa de Estudios de Tercer Grado, Educapeques y Smarttic.